someone puke? What is the easiest smell that we can do to make someone puke? And they put it into a thing, and it sprays you into your nostrils. And those guys were laughing. They were having I'm laughing right now. It was funny. This isn't real, though, right? I mean, it's real, but they're not, like, actually selling this. No. It's just totally an expo promotional. thing. Yeah, I mean, last year at E3 that you could go and wait in line. And everybody, when they got out... Wait in line for the worst-smelling thing in the world. Well, I thought it was going to be funny. Like, haha, it's funny. It smells like a fart. No, it does not smell like a fart. It smells like vomit. Whoa. Made human. A vomit fart. Oh, man. Even worse. Do you think we'll get a release date? We have to, right? Yes. It's gonna be. I was supposed to be playing it at Christmas. Yeah. Like after Christmas. Yeah. So they better have a release date. I wonder or what's sooner. I wonder what's taking them so long. Fall or sooner? Yeah. Fall. Yeah. Okay. We got about 13 minutes till the PC gaming show. Ubisoft. Anything else? Right. Last year they showed us Steep. Was it steep? Well, I don't know. I don't know. It's how steep do you want to get? What was it? Steep? Was it steep? Yeah. Steep. Yep. Steep was the snowboarding and hang gliding or paragliding game. Action sports. Yeah. I remember that was super hot for all of like 5 minutes. It was. It seriously was. It was like, this game is awesome. However, the replayability, not so much. Give me a new Blood Dragon, man. Oh, Far Cry Blood Dragon? Right. I know Far Cry. Well, we're going to see Far Cry. We're going to see yeah. Montana, baby. Waco, baby. Are you? Waco, How, that's that Waco style. How surprised/excited were you, Zeke, being from Montana? Super excited. Did you ever think a video game would come to your state? No, but if it was going to be one, it would have to be Far Cry. Like something ridiculous like that where they can just blow things like out of proportion and stuff. Immediately when they announced like Far Cry 5 is going to be in Montana, immediately I got like tons of tweets. It's like, hey, Zeke, you're from Montana, right? What do you think about Far Cry? I was like, well, it's going to be weird because you're not going to be able to like grapple from building to building because there are no there's 2 buildings in the city I live in. Yeah, I mean that is kind stories. of interesting because Far Cry's always had a sort of it's vertical and horizontal. The map is on all right. You're way up and then you're going down. Yeah, there's a lot of walking on. If you look at the prairies and gas station and the houses and like this is they captured it perfectly. They did. It is very very real to life. What Montana looks like. Oh, okay, what it looks like. Okay, because I was hoping that it's not that big of a red state yet that it's being taken over by the militia. By the militia. Hey, we had our fair share of like the freemen. Yeah. That's all Montana. Like people who didn't want to pay their taxes and stayed on their land. The government tried to come make them pay their taxes, and they got out their guns and said, "Hell no." There was Montana. A little bit of criticism towards Ubisoft for that. Just like the almost like sensationalizing it a little bit. Sure. But I think it's actually like hey, newsflash, video games, kind of like fantasy world. Not real. Yeah. Well, they take just a story. They take the place they're in and just exaggerate it. Like, of course. if you see anything taking place in New York, they just exaggerate what New York is. Like, I've never seen sure, cows there run are that some fast. elements of like militia type minded people, religious people, and stuff like that. Sure, there are, but they just take it and multiply it times 5 or 6, whatever. And just blow it up a little bit. I think it's just great that them willing to kind of just go out there as a franchise, right? I mean, I feel like they kind of did that the moment they hit Far Cry 3 and then they Blood Dragon, and then 4. I thought was remarkable. Yeah, did some DLC for that, and this is the right way. This is a good direction. So I don't know what else we might see from them, and right? Something, Rayman, I would totally expect to see something from Ubisoft on the Switch, that maybe is beyond that Mario, whether it's like, here's the Rayman collection on Switch. Now, right? I don't know. I remember last year at E3 when I played Bridge Crew, Star Trek Bridge Crew for the first time. That was in the Ubisoft booth. Yeah. I would love to see like something, like some more content. An expansion off of that already? Yeah, I'd love to see them like introduce, like, hey, listen, because I played it. It was amazing, but it was real. It was like 5 missions. Right. I really, really hope they go into it and they're like, listen up.
we're going to have 5 more missions for you. You know, and I would just be like... We talked about this a little bit before, but you know what this game needs is it needs just like a world or mission builder. Like, let the people build that stuff and just create scenarios that then people can just download and play. Yeah. There's an unlimited amount of replay value in doing something like that. Of course, you know the modders will do some crazy stuff where like suddenly a Star Destroyer from Star Wars like warps in and then there's this crazy crowd that's like, this is not what we intended. Yeah. But I would love that. And I feel like everyone else would love that too. Everyone who's played this game though says almost exactly the same thing. Loved it. It's great. Wanted more. So maybe it's possible. I wonder if making VR content just takes that much more time. Do you think? It's the motion part. It's the Dramamine part. You know, there's also the possibility maybe something with Siege, whether it's expansion or you know something. We've got Wildlands as well, so some potential there from Ubisoft. I'm kind of not expecting to be blown away though. Maybe Splinter Cell is going to come out of left field. Maybe they actually will make my dreams come true and announce Beyond Good and Evil 2, even though they said they weren't. You keep holding on, man. Do you think you'll ever just say this? John, I give up. You're a conspiracy man. Yeah, we've talked about Art Bell Jesse and Coast Ventura. to Coast. Yeah, all the time. Right? Have you ever gone to Ubisoft's headquarters and banged on the door with some documents in your hand? It's like, I want to know what's going on in there. Where's Beyond Good and Evil 2? I have the documents. You know, they've totally been radio silence for years. Years. And then this year they just decided I heard though to say, hey, we're not going to be here. Well, really I think it's because they're sick of hearing you talk about it. No, they're sick of hearing you ask for it. Marcus, they should was just a put Marcus. single that came down though. No, that Marcus. Had you know the WoW single that came down? Well, CERN is working on an answer. That's what I'm getting at. Is that CERN has an answer for you? That's why they built that giant hydro collider in the middle of nowhere, so we can get Beyond Good and Evil 2 for you. But it also created a paradox. It also created the Bernstein and Bernsteins. Maybe so in the other universe, there's no Beyond Good and Evil 1. They have part 2. You see what I'm saying? Is like it's all messed up because of CERN. Yeah. So that's why they are going to announce it today. I think that has something to do with Starfield as well. If you think about the multiverse, they already announced it. They're actually and it's got to tie in with Starfield and Star Alliance, and you so can get free miles the whenever you fly. Bethesda conference was awesome because Starfield was announced. Yeah, well, and it ties into Beyond Good and Evil 2. In a multiverse, it's all being in the multiverse. It's 3E. In the multiverse, Devolver answered some questions. People's heads were not exploding, but imploding. Ubisoft is at 1. Sony is wrapping the day. I'm super excited for Sony. What about you guys? What would be your like? I only need to see this and then I'll take. Drop the mic. Tell me Last of Us 2, baby. Yeah. Whew, I cried so many times in that playing the first one. Oh. Take me back. So sad, so beautiful. It's so elegant. Last year we got what? We got sort of this cinematic trailer, if you will. Yeah, she was like playing a guitar. Playing a guitar. Right? Yep. That's what I would do. Like around? Isn't there like there's a guy dead on the floor too? If I'm not mistaken, that's right. Yeah, right as they pull out, and she's just not very happy. No one's really happy there. They capture a world, man. I don't think, other than like Dan Giesling, one of the few people I know who actually hates The Last of Us. Well, that's an interesting person. Yeah, I don't know anyone who wouldn't like be excited for this. I'm super. No, oh man, there's a lot of people who are of the mind and of the camp that are. We don't need it. We don't want it. We didn't ask for it. Especially because you said there was no sequel to this game. Yep. You told us these things. Well, 000, comma 000, comma 00. You know, at the end of the day. Oh, and that's fine. Zero. For my own entertainment, take my money. Yeah. Can I throw the Devolver money at the screen? But Naughty Dog has a legacy of doing great stuff. Of course. Except for like what, Way of the Warrior, it was on 3DO or something. With the exception of that, you're the only person which might come back. like that. Which is we don't have footage of that one. They're not going to find that one rolling in the corner. Can you throw some footage of the 3DO?
on the You got screenplays. that already, right? For B-roll? But Production, everything else production. that they've done, man, it's just been incredible. But we do have the DLC expansion or whatever, the standalone title that's coming out from Uncharted stuff. You know, Oh, yeah. I mean, There is might it be- standalone? Because I like think they've it's shown standalone. they've shown They might like show a little bit box more of art that. for it for the Lost Journey, and Yeah. we'll probably see something on that for Right. sure. God of War, I expect. Yeah. Hopefully. Right? I hope. They gave us a really, really awesome Phenomenal reveal like Yeah. last year, which is basically like a what is this? And then like as was this couldn't be God of it's God of War. Yeah. You got Daddy Kratos. Yeah, and- Dad of War. People yeah, Dad of War. So anything, right? Like this is in sort of God of War fashion. They've done that in the past. Here you go, magical, and then they give us a big gameplay reveal the following year. So that's what I would expect from God of War. What about a new, I'm just riffing with you, a new Bloodborne? That's always talked about. Bloodborne 2 is definitely rumored, and that would blow up the internet, right? But that's another thing. It's The Last of Us 2. Same thing. Like people are like, we don't need another Bloodborne. Is that how it was with Bloodborne? Well, People the are like, huge it's a Bloodborne fans are the masterpiece. same people. Like they're like, it was such a concise story. Like it had a start, middle, and a finish, and it finished so well. And it was. But they just a created that nice- world. They can do so much in that world. Why I am wouldn't with you. I'm want- totally with you on this. I would eat up another Bloodborne. I would love it. I hope they do. But All those there's going to be a people are lot of buying the there's a game. lot of people out there who are in every that other single camp. one of Like, them are gonna buy I don't want it. It'll ruin the first one. for How me." does it ruin the first one, though? That's what I ask. Okay. I don't understand either. And then like Sony is pretty good at usually like having something in their back pocket. Mm-hmm. Like wasn't expecting that. Mm-hmm. A little Columbo, like, just one more thing. Yeah. I mean, right? They've got their first party publisher developers. They've got a lot of like Naughty Dog on board. I would love to see some Horizon DLC or story expansion or something. I love that game. It's great, and it's like crazy to think is what March it came out. Mm-hmm. I don't That know studio, that they though, would is have. incredible. It might be too soon, but But they're called Guerrilla Studios, right? They're incredible, man. They also have a history of good stuff. So if anyone's going to bring a surprise, it'll be Sony. They always have some great stuff. I want to just see a brand new IP that we'll be talking about later. Something you that's think- really going to be great. I'm with you, man. Yeah. do you Always wanna think see new with games. the most units of any platform sold in VR that we have a pretty big emphasis on Sony VR tonight? I would like to see them come out with like, hey, we heard you really like. Is anyone actually excited for Knack 2? Yeah, right here. Dude, I love Is Knack 1. anyone actually Right excited here. for I Knack thought 2? Knack was all right. screen. That Knack. Get knacky with me. I like Knack. Is this what is it? I don't know if I have It's to take a two-player? better look. That's what That they've looks done? like I like the that Knack. looks like Knack 2. My Sharona. I mean, Knack, Right? when they announced Knack, it was like they obviously created a beast that just is composed of a lot of polygons so they could show the power of the PS4. And like, I remember even on launch day, Minnie was playing this, and he's just like, He's like, yeah, come on. my And 11-year-old, when a when kid he was says like, that, he was yeah. 9 at the time, he was just like, I don't know. Well, come on though. Your kid is spoiled for choice. It's just like, what is that? He has a gamer dad. Come on. So he can have an opinion too. I'm saying he can have. I'm saying, but he has a more informed opinion. Hater. No, now you're the hater. See, I always do it. No, I'm not a hater. Can I'm a haters lover. sit on that side I've of never the been a couch, hater in please? my entire life. Thank You're you, the haters. ultimate hater. Thank Take you, this. I don't haters. want your hater stuff next to me. Anything else, Sony? Any old IP? We heard from Kojima. Probably no Death Stranding. Yeah, no Death Stranding. Sewer Shark, because they published Sewer Shark on Sega CD. Sewer Shark's that old FMV, right? Yeah. I love Sewer That's Shark. an old IP that maybe they can bring some life back into. I doubt it. New Who Sonic. owns Sewer Shark? It said Sony Pictures right in the front of it. It went Sony Pictures. They right can in bring Sewer back Shark. that So Bram if they bring Stoker's Sewer Shark Dracula. back, I would probably, that woman's head exploded in the Devolver thing, I'll explode. All right, it sounds like they are ready for the PC gaming show. So we'll see you once it's over with coverage all day, along with Ubisoft and Sony later today. So thanks for joining us on E3 on Twitch. This is the PC gaming show. Presence for a show full of announcements, new gameplay footage, and all things PC gaming. I've been your quizmaster, Tom Marks. Be sure to stick around because you won't want to miss it.
why do we call it the personal computer? Well, it's not just a box or a station, right? Your PC doesn't exist without you. And you don't just use your PC, you're its keeper. You're responsible for it. PC gamers get their hands dirty. We turn the screws, we clean the fans, we thread the cables. It's got your fingerprints on it, and that has a special kind of pride. We build our PCs, and through them, we build friendships and rivalries. We build communities and our reflexes. I'm down! We write stories, we make mods because we get to decide what experience we want. Get the hell out of my face. God bless you, modders. PCs are scaffolding for our imaginations. That's what PC gaming means to us, to build, and to give back to your hobby as much as it gives to you. This is the PC Gaming Show 2017. Ladies and gentlemen, boys and girls, and lovers of games all over the place, this is the PC Gaming Show sponsored by Intel. How are you all doing this fine morning? Ah, yes. You're doing woo. That's excellent. I'm your host, Sean Day9 Plot, and if you have never been to this show before, it's simple. We have a slew of incredible guests who are going to talk about all their upcoming games, one after the other. So, I'd like to warmly welcome all of you for coming out to the beautiful Ace Hotel Theater in downtown Los Angeles. Twitch chat, it's a pleasure to have you here. I know that you're currently being productive and constructive in chat right now. Now, if you're interested in watching in another language, over at PCGamingShow.com, we have German, Spanish, Russian, Chinese. Feel free to head there, or stay right here for English coverage. And without any further ado, let's find out what's happening this year at the PC Gaming Show. This is the PC Gaming Show, live from the theater at Ace Hotel in downtown Los Angeles, California. Coming up. Interactive. And plenty more. Now, once again, Sean Plot. Thank you so much, evil omnipotent voice in the sky. Let's talk about our very first game. It is an expansion to the legendary and infamous turn-based strategy game. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Me escucha usted? Sí te escucho. Sí me escucha, pues muy bien. Vamos allá a la conferencia de PC Gaming. Vamos a la conferencia del Perse. De PC. Del Perse. Del Perse. A ver, ¿qué es esto? Destiny. Destiny, ¿no? No, no es Destiny. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Está la visión reanudada, directo, todo bien. Sí. No tengo ni puta idea, chaval. Esto es XCOM, ¿no? Ni Sí. idea. No, no es XCOM. Sí es XCOM. No. Ok. Sí. Sí. Ese tipo de menú. Hombre. Ese tipo de menú es típico de. Bueno, ahora estoy dudando, no sé qué es esto. Sí, es XCOM. Sí. Aunque es XCOM versión Destiny, ¿eh? Sí. ¿Lo estás viendo desde el canal? No, porque si no me oigo doble. Vale, es verdad. Es que no tengo a nadie que me diga si se está viendo bien y si está... Sí. Se ve de puta madre. Estaba Ya. viéndolo yo ahí antes. Pero es que ahora que me he conectado el micro tengo miedo de que se escuche rebotado algo. Pues espera un segundito que voy a Twitch.
A Twitch digo, a YouTube. Pues nuevo DLC para el XCOM. Pues muy bien. Pues muy bien, muy rico. Mala pinta no tenía. No, pero yo no he jugado al XCOM tampoco mucho. Bueno, mucho no he jugado nada. Well, so the goal with this game really was to make something massive. So we added a ton of new enemies, lots of Son bastante buenos. Sí, no, sí. Tenerlos los tengo los dos en la Xbox. Pero bueno, hasta que los juegue pueden pasar años. Yeah, easily twice the size of the previous XCOM expansion. It is massive. Well, let's go ahead and start talking about some of the content that's in there. Who are the Chosen? The Chosen, right? You saw them, they starred in Hombre, también el directo, a ver qué tal se te oye y todo. ¿Cómo? Sí, vale, sí, claro. Ponte en el directo a ver qué tal. Si se me escucha a mí, si se escucha el directo. Sí, que no se escuche rebotado, sobre todo. Because over the course of a whole game, they're going to fight each of those Chosen multiple times. And a ver, que estoy, lo acabo de poner y no se te oye. they get stronger over the course of the game. They learn new skills, new abilities. They even gain new Sí, de puta madre, Johnny. Se me escucha bien, ¿no? Y todo. Vale. So in a sense, it's not like a normal enemy where you might see a Pues ya está, no hay nada más que decir. Ok, a disfrutar de la conferencia. That's right. And so you just they always have something new up their sleeve. Por cierto, ¿has visto la conferencia de Developer Digital? No. ¿No la has visto? La de Devolver, pues si esa dura como 1000 años, ¿no? Ha durado 15 minutos. Ah, de puta madre. Ha sido la conferencia más corta de L3 y la más épica. Así de claro. En 15 No la he minutos, visto. en 15 minutos ha comido a todas las demás compañías. ¿Qué han enseñado? Pues 2 juegos. 2. Han mostrado un juego raro que se llama Ruiner, que tenía buena pinta, estaba bien. Y luego han enseñado un Serious Sam, un nuevo Serious Sam, pero de vista aérea, ¿sabes? De la cámara arriba y tipo... ¿Te acuerdas del minijuego este de Call of Duty Black Ops? Sí. De que se veía desde arriba. Sé lo que dices. Pues, sí. pues Estaba tipo- isométrica. Pues tipo así. Y ya está, han enseñado esos 2 solo, pero es que la conferencia ha sido súper épica, ¿sabes? O sea, la conferencia ha sido súper bizarra y ha estado súper bien estructurada, tío. Ha sido una puta pasada. Cuando tengas 15 minutos libres, la ves porque, ya ves. La veré, pues. Que, o sea, son 15 minutos, pero te lo vas a pasar de puta madre, tío. Bien, me lo apunto. A ver qué podemos ver aquí. Me gustaría ver cosas del Star Citizen, tío. A mí me molaría ver algo, aunque sé que no va a pasar, del Darksiders 3. Algo más. Ah, Porque Darksiders 3 no va a aparecer en ninguna otra conferencia, está claro. no sé yo si va a aparecer en alguna conferencia, porque como enseñaron tantas cosas hace poco. Sí. Pero, buah, yo que sé, estaría guay. O del multijugador de Destiny o multijugador del Call of Duty. Estaría guay. El Crackdown, yo no sabía que iban a enseñarlo aquí. Tengo No, ganas es de que, verlo, que no está confirmado que se va a enseñar aquí. Ah, ¿no está confirmado? No. Ah, pues vaya putada. No, o sea, ayer dijeron que Crackdown se enseñaría un poco más hoy. Y en Ubisoft no va a salir. Y en ¿Cómo será aquí? Y en Sony tampoco. Si no va a salir en Ubisoft y en Sony, ni en Nintendo obviamente tampoco. No puede salir, será aquí, pues? no puede salir en otro sitio que no sea aquí. Aunque bueno, también dijeron los de 343 Industries que iban a tener una sorpresa para la conferencia. Y no enseñaron nada. Y no enseñaron una puta mierda, o sea que... Pero que se supone que a lo largo de esta semana enseñarán algo, en plan, igual es una actualización nueva o alguna tontería. Pues una gilipollez será, porque si no lo enseñan en el E3 será alguna chorrada. Sí. Yo me decepcioné un poco, porque esperaba que saliera 343 al final, tío, nos quedamos en plan colega. Yo te juro por mi vida, Carlos, que justo antes de que acabase la conferencia estaba diciendo Halo 3 Anniversary para cerrar. Halo 3 Anniversary cierra la conferencia. Qué va, tío. Pues lo estaba pensando,
lo estaba pensando, te lo juro. A mí me gustó que terminaran con el Anthem, pero pues realmente es una mierda, porque es que es un juego de third parties. Va a salir en Play 4 y PC también. Sí, va a salir multiplataforma. Debería haber sido un exclusivo que hubieran presentado al final. Buah, ¿sabes qué hubiese presentado al final? No, a ver, a lo mejor no es el exclusivazo de la hostia, pero hubiese presentado uno de dos. O Recore 2 o Sunset Overdrive 2. Sunset Overdrive 2 habría sido un bombazo. Yo también lo estaba esperando y también no salió. Pero bueno, Recore 2 es muy pronto. Sí, Recore 2, claro, salió hace un año y pico. Exacto. Pero bueno, tuvimos el Ori and the Blind Forest. Hostia, el Ori, bueno, el Ori no se llaman The Blind Forest, es Ori... No sé el nombre And que tiene, Wish, pero... And the Wish no sé qué historias. Sí, la segunda parte del Ori. Y joder, tío, cómo se veía esa mierda, madre mía. Sí, sí. Eso... Y el juego este de The Last Night, tío, ese que era así en plan estilo como Blade Runner, la estética, sí, que es así en 2D, me llama la atención mogollón, tío. Ya, fue raro, pero aportó bastante frescura, la verdad. Hostias, sí, sí. Y el Sea of Thieves, pues mostraron algo más, pero bueno. Tampoco demasiado. Sí, bueno. Tampoco tiene mucho más que enseñar, con las alfas que ha jugado casi todo el mundo ya casi. Ya. Lo que no sé es cuándo va a salir, tío, porque ahí está como 5 años, ¿sabes? El Sea of ¿Lo Thieves. pusieron una fecha para octubre o algo así? No lo sé. Es que ya digo, me la tengo que volver a ver o tengo que volver a ver todos los trailers y tal. Pero... Claro, es que había tantos trailers que te desorientabas. Me mareé, tío, te lo juro, de tanto trailer. ¿Y cómo te quedaste con Metro? Yo no lo vi venir nada, ¿Te puedes creer que yo era lo último que me esperaba? Te juro que yo, pues bueno, estaba viendo la conferencia y digo, pues vale, no sé, enseñarán el Forza, el no sé qué, el no sé cuántos, y de momento... No sé si me escuchaste lo que dije durante el directo que estamos haciendo, pero fue en plan de mostraron la nieve y me quedé en plan de ¿qué es esto? ¿Qué cojones? Automáticamente dije Metro, te con un colega y dije esto es Metro. Y de repente me veo a los cadáveres de los Nosalis, de los monstruos estos ahí tirados en el suelo, y aún viéndolos, o sea, aún viendo que eran los monstruos del metro, seguí diciendo ¿qué es esto? Porque es que no me lo esperaba, Sí. O sea, es que no se esperaba nadie, tío. Que lo estaba, o sea, es que lo estaba viendo con mis propios ojos y aún viéndolo con mis propios ojos no sabía lo que era por la simple razón de que no me lo esperaba, ¿sabes? Sí. Y luego ya, obviamente... Cuando saca el arma, tío... No, bueno, la máscara. Cuando enfocaron la máscara de gas. Y la máscara así enterrada. Cuando enfocaron la máscara de gas enterrada fue en plan de... ¡Metro! ¡Ah! Me volví loco, Eso sí, tío. el gameplay no es gameplay ni de coña, tío. Eso es una cinemática por mis cojones. Perdona, pero la slide se veía muy bien, Sí, pero eso no era gameplay. Se movía muy raro el personaje. Sí, era muy CGI, natural. Pero te lo digo yo, Carlos. Del gameplay a la cinemática que enseñaron no se irá mucho, te lo digo. No, ya, pero que intentaban hacer la sensación de gameplay y eso no era gameplay ni de coña. No. Pero los gráficos finales no van a ser muy diferentes, te lo digo. No digo que no. El metro Last Light en Ultra en el PC, tú no sabes bien cómo se ve eso. Ya. O sea... El juego que no me creo ni de coña es el Anthem. Ese no me lo creo. Quiero creérmelo, pero... A ver, utiliza Frostbite. Ya, pero ahora sí. Eso es muy tocho. Recuerda de Division, Recuerda de Division porque... Sí, recuerdo de Division lo que empezó siendo y lo que acabó. También. Pero es que el Anthem es muy grande, que va a ser mundo abierto, Sí. Es que como sea mundo abierto y tenga esos gráficos, ya revienta el planeta, ¿sabes? No, sí, de hecho es mundo abierto porque cuando se ve el tío que se ve así todo el paisaje, sí, pero se ven iconos. Pero por eso, que si encima de ser mundo abierto tiene esos gráficos, no lo va a correr ni una titán eso, chaval. No, le harán un downgrade guapo, Ojalá que no, pero vamos. Pero difícil de creer. Battletech, el nuevo Titanfall. Un juego de turnos de mechas. Sí. Bueno, de momento tampoco han mostrado nada que merezca la pena comentar, ¿no? No. Desde luego va a ser que no. Pues que va a ser así la de PC. Para cosas así pues muy para peceros. Ya, claro, pero una sorpresilla, tío, que no les cuesta nada.
Bueno, ya por ahora ya lleva mejor ritmo que el año pasado, ¿eh? Que el año pasado fue un tostón. Sí, sí. ¿Esto qué es? Se va a venir otro colega. Vale. Del blog. Este es del blog. Bien. Pepalex. Señor Pepalex. Vale, vale, me parece bien. Ah, pues no, dice que se pira. Vaya. ¿Sabes qué podrían enseñar aquí? Y no me parecía raro. Borderlands 3. ¿En serio? Borderlands 3 tiene que salir. Ya te lo digo yo, que tiene que salir. Esto... Cierra la conferencia con Borderlands 3, ¿no? Sí. Si la hacían Porque como... si sale... Bah, eso... Sony tiene muchas cosas que enseñar en plan retrasadas. Sony tiene el Spider-Man, el God of War, el The Last of Us... Tendrá nuevas IPs por ahí, alguna... Bueno, el Days Gone también. En Sony no va a aparecer. Un segundito, ¿vale, Jordi? Sí, sí. Jump in and help her regain her throne. Of course. It's been plunged, the whole space has been plunged into a bloody civil war. And these, of course, are the tools of negotiation and diplomacy called battle mechs. And here in the mech bay, which is one of the key components of the Argo, you're able to customize the mechs, adding different weapons, changing out weapons and armor, heat sinks, all that kind of stuff. Yang here is your master of ceremonies. He's one of the key crew members because fixing these mechs after you come back from combat, you're a merc. You're supposed to make money. Taking damage, sets you behind, and so that's a really delicate balancing act. I can imagine that trying to get all the parts that you need for your ship can be a little difficult. Absolutely. That's why things like, especially in this time and era where parts are scarce, battlefield salvage is an important part of the game, and that also gets into like when you take out an enemy, try to leave the parts you want. Yeah, you want to hit him just hard enough to take him down. There's Lady Kamea Arano there, and she's going to be the person you work for during the campaign. But of course, when the campaign ends, the single-player story ends, you can still play the open-ended campaign, traveling around doing whatever you want. And there are the battle mechs. Yes, now we're going to get a chance to look at the combat itself. You're coming down from the Argo, you're descending into battle. Walk me through what we're seeing. By all means. So Battletech full 3D environment, and like a modern tactical game, the environment counts, right? Line of sight, sensors, cover. Even though you're, friggin' 30-foot tall, covered in armor, hiding in a forest still helps. It soaks off damage. And so all of those are kind of core components of any modern game, and especially facing, which is really important in this game. Facing really matters in battle. Pues este juego, con la tontería, a mí este tipo de juegos me gustan mucho. Puede estar bastante graciosete, ¿eh? Sí, se está viendo bastante mecánica guay, ¿no? Es como estrategia, como si fuese estrategia por turnos, ¿no? O sea, sí. Pero quiero decir, con no demasiados NPCs por el mapa ni nada, ¿sabes? O sea, no son los mechas y ya está. Claro, los jugadores en sí, ¿sabes? Pero sí. Solo que tiene pinta de que será complicadillo, ¿eh? Sí. Muy para peceros. Sí. Es un ajedrez en toda regla. La velocidad de juego. A lo mejor incluso te ponen un temporizador, ¿sabes? Para que no tardes 5 años en hacer las cosas. Sí, no estaría mal. Porque a lo mejor ahí te puedes pasar toda tu vida. Los juegos siempre molan, tío, los turnos, como el Civilization. O el XCOM mismo, ¿sabes? Ya te digo, yo no soy mucho de este tipo de juegos. De hecho, los juegos de estrategia... Los dos juegos
que menos me gustan de todos son por estrategia, o sea, por turnos y estrategia. Esos dos tipos de juegos no me gustan. Y este tiene las dos cosas, o sea que reconozco que para los que les gusta la estrategia y los turnos puede estar muy bien, pero a mí no me está ahora. A ver, sí, yo estoy de acuerdo en eso, que a mí los turnos en sí no me gustan. Pero mira, a mí me pasa al revés. Los turnos, si es fuera de estrategia no me gustan nada, pero si es en juegos de estrategia me mola bastante. Sí. En plan, Pokémon yo no puedo jugarlo. Ah, pues mira, Pokémon a mí me gusta. Justo Pokémon sí que lo considero bien. Pero por ejemplo, el Final Fantasy, no me acuerdo qué Final... Los primeros Final Fantasy que eran por turnos, ¿no? Sí. Pues esos todos. No los soportaría, no los soportaría, ¿eh? Buah, es que son muy densos. Yo Mountain Blade, esto tengo ganas, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Mountain Blade? Vale, sí, el juego del que nos has estado hablando mil veces por WhatsApp. En plan, descargaos el Mountain Blade. Descargaos el Mountain Blade. Descargaos el Mountain Blade. Es que mola un montón, ¿eh? Pues mira, ahora es la oportunidad de convencerme. También es muy de pecero, ¿eh? Es un juego así con la tranquilidad porque si te matan mueres. Sí, ¿sabes? ya lo estoy viendo ya. Es que los juegos de PC se notan que son de PC, tío, bro. A 2 kilómetros se ve, tío, que son de PC. Es lo mismo que el de Witcher 1, el primer de Witcher, se notaba que era de PC, pero máximamente. Sí, pues, sí. Pues esto igual. Aquí el juego más feo. Sí, mucho. Y el sistema de combate, igual, lo peor del mundo. Sí. Y este, bueno, pinta bien, la verdad. Mola, porque en las campañas puedes montarte un ejército poco a poco, ¿sabes? Pero que es un juego lentillo, ¿no? También de mucha estrategia. Sí, pero hay 10 partidas arcades, en plan... Tampoco hace falta mucha estrategia, ¿eh? Si sabes jugar... Si sabes jugar, ten gorilas, ya saco. Parece muy loco, pero es muy arcade, ¿eh? Aunque no lo parezca. El estilo de combate es como el Chivalry, en plan... izquierda, derecha, arriba, abajo, las formas de golpear. En plan de abajo para cubrirse, para atacar... O sea, sí. Para cubrirse de golpes altos, de golpes bajos, ¿no? Y cosas así. Muy For Honor, entonces. No, a ver, no, For Honor tampoco. Es... Además bien, el For Honor es muy Mountain Blade. Y el Chivalry igual también. Vale. Bueno, sí, más o menos de ese rollo. A ver, el escudo es un botón y lo demás es la espada. Que la espada es lo que asignas a donde quieres pegar, ¿sabes? Vale. El Total War 2. Hostia, esto lleva un retraso. Voy a abrir y cerrar otra vez esto. Sí, exacto, abre y cierra la página. We're sort of doubling down on all the stuff that made the first game so fun, which is real diversification between the factions and a whole range of new kind of gameplay extras in the campaign game. Total War. 4 new factions. El 1 me gustó bastante. Yo no lo he jugado. Y en serio, mira que soy pecero y que tengo el PC tocho y tal. Y a los juegos que menos juego son a los de pecero, ¿sabes? Sí. Pues a ver, este juego sí que es muy denso, ¿eh? Este necesitas muy difícil. Sí, el Warhammer ya sé que es... O sea, no es de la misma jugabilidad que el WoW o que el LoL, pero en cuanto a densidad sería lo mismo, ¿sabes? Es un juego que requiere muchas horas, mucho aprendizaje. Sí, porque tienes que saber cómo van todas las unidades. Tienes que saber cómo controlar a todo lo que está en el campo de batalla. Tienes que aprenderte los mapas, las habilidades, no sé. O sea, sí. Yo este tipo de juegos no los juego por el simple hecho de que requieren demasiado tiempo. No tendría tiempo en toda mi vida para aprender a jugar a esto y dedicarle tiempo a otros juegos. Es imposible. Sí, la verdad es que requiere ponerle ganas. Es el típico juego que requiere que te dediques a ese solo juego y no juegues a nada más, ¿sabes? Pero si tengo que recomendar una cosa,
es nunca comprarse un Total War de salida, porque esta compañía es la más cerda que conozco. Sí. Te sacan, por ejemplo, 4 razas y las 17 que salen son de DLC. Y son muy guarros. Sí, sí. Los huevos, chaval, los tienen en los llevan en una carretilla, los Sí. huevos. Activision y parecen niñitos pequeños al lado de esta compañía. Sí. Vamos. Los de Total War no fueron los que hicieron el... No, ¿quién hizo Halo Wars 2? Creative Assembly. Creative Assembly, estos son. Ah, son estos. Sí. Bueno, al menos en Halo Wars 2 lo están dando todo gratis. Hombre, claro, pero son gracias a Microsoft, Eso es porque Microsoft ha dicho, a ver, aquí no me hagáis los hijos de puta, ¿sabes? A ver, pero la cosa no es culpa suya, es culpa de Sega, que son los que ponen las políticas. Ya. 28 de septiembre. September 28th, Al. That is the first time I think we've got the chance to see that official release date. Yep, we're announcing that today. Tú, hablando de 28 y 27, en 2015 salió Halo 5 el 27 de octubre. Y este año sale Wolfenstein 2 el 27 de octubre también. Justo Es que tienes una suerte, colega. la fecha de mi cumpleaños. O sea, mi juego preferido de 2015 en mi cumpleaños. Y mi juego preferido, seguramente, de 2017 en mi cumpleaños también, tío. Vamos. El nuevo Wolfenstein va a ser un bombazo, chaval. Wolfenstein va a ser, Carlos, escúchame lo que te voy a decir, el mejor shooter de 2017. Sin duda, sin duda. Este año habrá varios contrincantes, pero es que... El Prey, el primero de ellos. Sí, sí. El Prey, el... Bueno, te iba a decir el Call of Duty, pero no te lo digo, ¿vale? El Call of Duty hay que verlo, a ver cómo... Hostia, no es un shooter entero como tal, pero el DLC, o sea, ¿tuviste cómo pintaba el DLC del Dishonored 2, tío? Buah. Era una cinemática, pero los DLCs de Dishonored tienen muy buena historia. El nombre del DLC, ¿tú te has pasado al Dishonored 2? No, pero eso de matar al forastero... Matar al forastero, colega, vamos. Ahí puedes flipar. Sí. No sé, tío, este año pinta bien para Bethesda, joder. También tenemos Battlefront 2, que este año va a ser un contrincante tocho, Lo que mola de Wolfenstein nuevo, tío, es que parece que coge muchas cosas del Doom, ¿sabes? Bueno, más que el Doom coge muchas cosas del primer Wolfenstein. O sea, No, pero del anterior. Si te fijas en el gameplay, tío, la velocidad era más de... Se notaba mucho que habían cogido cosas de Doom. Era más dinámico. Bueno, claro, realmente es más dinámico porque Blazkowicz lleva el traje ese incorporado. Claro. Entonces se moverá más rápido, yo qué sé, y hará más virguerías. Y al fin de cuentas es la misma compañía. Supongo que cogerá una cosa... Oye, pues por mí si es más rápido que el anterior, perfecto, Porque el anterior era entretenido, pero sí que a veces era un poco lento. Era muy de ir a sigilo, ¿sabes? Sí. Yo lo que mejoraría del anterior, la única cosa, esas secciones de acción, porque había muchas que eran innecesarias, tío, en plan que había muchísima acción todo el rato. ¿Sabes lo que quiero decir? Justamente a mí eso era lo que me gustaba. No sé, a mí me gusta. Para mí es los mejores shooters de esta generación, sin duda. ¿Pero qué pasa? ¿Que no te molaban las partes de acción o qué? No, me molaban, pero es que había demasiada acción. Pues a mí me encantaba engorilarme y entrar en una habitación repleta de nazis con 2 escopetas semiautomáticas de esas en mano, chaval, y liarme a tiros con todo, Dios. O sea, eso... Y me lo podían... me molaba. Me lo podían poner una vez, 2 veces, 3 veces y 1000 veces, tío. Era incansable, te lo juro. También tengo que decir que había bastantes partes de sigilo en el anterior Wolfenstein. Sí. Sorprendentemente. Sí. Oye, esta conferencia de momento flojilla, ¿no? Pero no te esperes nada, No. Pues aquí te meten ahora movidas japonesadas. Las japonesadas en Sony.
A dark abyss awaits us all. For blood-pricked roses wishes be. But fear not. No tengo claro qué es esto. For in this land, courage is key. Típico juego de rol japonés, tiene pinta, ¿no? Otro de cartas, tío. Estoy ya hasta los cojones de juego de cartas. ¿En serio? Ah, que es una expansión ya, es un juego de cartas que existía. So I ask you, is this really just a game? Wonderland Dreams. Vas bastante más adelante. Sí. Voy a abrir y cerrar. Mierda, he cerrado Discord y ahora no lo tengo localizado. Lo pillas rápido, tranquilo. Te puedes ver desde cualquier lado. Ya, no, desde aquí. Desde el enlace que pasó el amigo para la gamba. No sé cómo iré ahora, pero bueno, da igual. Tranquilo, no te estás perdiendo nada. No, dos tíos hablando. Hey, good morning everyone. I am very excited to be here. And I'm very excited to talk to the PC gaming community about all the announcements we made this morning from Intel. I'm a software guy, you're the gamers. All these announcements are very relevant to everything we do. You know, 2016 was El VR, tío, estoy un poco cansado, all measures in gaming. El VR, tío, me cansa mucho. Ayer con Bethesda la liaron con la VR, tío. Sí, colega, tío. Es que vale que mola en el Doom, pero colega, darle tanto tiempo al VR. Es como... No, más que darle tanto tiempo es que empezaron con la VR, ¿sabes? Ya. Empezaron la conferencia con la VR, que mostraron ahí el Fallout 4 mal hecho con la VR, el Doom mal hecho con la VR, tío, y era en plan de... Si tengo el Doom original, ¿para qué me voy a comprar? Bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿Sabes? No, es que no le veía yo nada. Para enseñar, esos movidas para enseñar cuando vienen a casa, ya está. Si tengo que jugar al Doom, lo juego normal, ¿sabes? Con mi mando, en mi monitor y punto, Bethesda, tío, me decepciona mucho. Salvo por Wolfenstein, que es lo que más esperaba, pero es que realmente todo se veía venir, todo lo sabíamos. Todo. Sí, yo me esperaba que mostrasen alguna... Me esperaba que mostrasen algún cañonazo, ¿sabes? Algún... Tío, para cerrar la presentación, después de Wolfenstein... No me digas de Elder Scrolls, porque de Elder Scrolls estaba clarísimo que no iba a salir. Pues podría haber sido, tío, pues de Elder Scrolls. No. Estaba muy claro y nadie se lo esperaba y realmente no es el momento de un nuevo de Elder Scrolls. ¿Cómo que no? Pues si lo presentas este año, el año que viene presentas gameplay. No es el momento y sabes por qué no es el momento, Carlos. Te lo voy a decir y te voy a decir dos razones por las que no es el momento de enseñar el nuevo de Elder Scrolls. No es el momento de enseñarlo. Razón número uno, porque ya ahora tienen la baza de Skyrim para Switch, ¿vale? Ya tienen ahí el de Elder Scrolls para la Switch y es como que ya tienen cubierto el cupo. Y no es el momento, razón número dos, porque hay un montón de mods para el Skyrim que aún pueden sacar mucho provecho del juego. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no se deshinche esa burbuja del Skyrim para Switch y los mods para el Skyrim, no van a presentarte nada nuevo del nuevo del Elder Scrolls. Pero que cuando, no sé si fue para la época de Fallout New Vegas, me parece que fue cuando salió el primer teaser trailer de Skyrim, que era un teaser de un mural, no sé si lo recuerdas, que salía en esa época no veía el E3, Bueno, era el teaser trailer de un mural que se veía como la puerta del Oblivion y muchas movidas, y solamente ponía Skyrim, y el año siguiente fue cuando salió el trailer de verdad, y el año siguiente de ese año fue cuando salió el juego, es decir, 3 años, Ya. Simplemente para saber que está en desarrollo. Si es que en desarrollo estará, pero estará en una fase tan temprana que no se van a arriesgar ni a decir el nombre, ¿sabes? Yo creo que el año que viene veremos el logo, veremos la confirmación de que está en desarrollo. En el 2019 veremos el tráiler y en 2020 saldrá el juego. Madre mía.
Hey Doug, how you doing? Good, great to see you. A ver, que estaba saliendo el Destiny 2 por ahí detrás. Estaba saliendo el Destiny 2 y ha salido también una imagen del Halo Wars 2. Sí, yo el Watch y Titanfall. Soy fan de la barba de este tío, eres un crack. Pasa mucho tiempo cuidándosela. Hombre, te diré. Mira cómo le brilla. Mira, me deslumbra, Dios. No, es que es verdad, le brilla, le ha echado bien de gomina, Gomina, hostias. As somebody who's played a lot of hours in Destiny, everybody knows how is it going to transfer, how's the experience going to go from console to PC, are they going to actually be able to deliver? And I can say 100% sure that the PC experience is incredible. When I got to play it, I was blown away. I popped Dawnblade, used a mouse and keyboard, and rain and fire from above. It was amazing. You guys, if you're a fan of Destiny, you're going to love Destiny 2. That's awesome. Yeah. So, is anybody out here going to be able to participate and play with this? Oh yeah, absolutely. It's going to be on the it's going to be on the show floor. The other thing too is they've got tons of PC support as well that's being added to it. So O dice cosas de PC, no Master Race. It's got 21:9 ratio, uncapped frame rates. I mean, for me personally, I'm going to be looking at pushing 144 or higher for FPS because it's going to be so nice. And yes, absolutely. On top of that, Bungie has told me something specific that is exciting for the high CPU core count chips. They are optimizing the engine so it will take advantage of all the cores in your CPU. So if you do have an i9 Extreme, which, hey, you know, maybe hook me up. If you have an i9 Extreme, it will be able to take advantage of all those cores. That's great. As an enthusiast, PC enthusiast myself, I'm very excited about that potential for Destiny 2. I can't wait to run it out maxed with as many frames as possible. Well, fantastic. You guys all have a chance to take a look at it. Maybe you and I can play later today. That'd be great. All right. It's going to be on the E3 show floor. So. Me hace gracia el mandito que lleva el tío. Thank you. Appreciate it, Doug. Big hand. ¿El mandito que lleva? Ah, sí. Como, bueno, voy a sintonizar Canal No. Sí, sí. So it's not just about the top 8 list titles, but also it's about the broad set of developers we participate with. The independent developers. You can see examples of properties that they've developed. We want to make sure everybody's developing and creating content on the PC. Esto es tan interesante. More opportunity to participate in that. Oh, ¿cuántos juegos que no me We're interesan? inspiring these developers through a contest called Level Up. Take a look at the sponsors between Intel. You got Green Man Gaming, Epic, and Razer sponsoring this event. We have real luminaries judging, like Tim Schafer. Yes, Tim Schafer is going to be judging this contest. The winner will be announced at PAX West in Seattle in September. I encourage you to participate. It's a great event. It's a great opportunity for independent developers to get involved and participate. And why do we care? As a software guy, why do we care? Because we want more and more content out there. We want more opportunities for games for others to participate. We want to discover the next big thing on the PC. We don't know where it's going to come from. So we want lots of people participating on our platform so that the next Se big escucha thing ruido de fondo, Carlos. on top of the PC. And you, everybody here, all you gamers, you could participate as well. I'm certain. No, ¿Ahora? If you're participating in a game, you've thought of something new, unique that you'd like to bring Antes no se escuchaba, to antes se reality. escuchaba. This is No. your opportunity to be one of those developers. Ahora ya no. Or at least influence one of those developers. Ahora bien. And create that amazing Bien. immersive Sí, ya. experience. Vale. Whether you're a gamer, No sé por content qué, creator, sería. or even esports. Now, speaking of esports, we had 2 exciting Vamos. announcements today in Se le han dado una esports. hostia en los huevos mínimo, chaval. Pun intended. With ESL, the first being No sé qué estás viendo, Intel is pero now yo no lo he visto the aún. global technology provider for esports for ESL. Ah, el tío ese gritando. News for everybody Sí, ese. Ah, in vale. the gaming community, because the latest technology will be used for the events, for the studios, the back-end operations, and the streaming capabilities during the event. You'll have the latest technology at those events. Now, the thing I love about sports, and I'm a traditional sports admirer as well, is they have this tradition around these things called a Grand Slam, whether it's tennis, golf, rugby. They have a Grand Slam. And there's no reason we can't have that in esports. And that's why we're excited with Oculus, ESL, and Intel are sponsoring the Grand Slam event, Intel Grand Slam. And all these leagues getting together
And the first team to win 4 of the 10 events will be the Grand Slam winner. They'll collect their traditional prize, but in addition, they'll get another $1 million bonus for being the Grand Slam winner. $1 million. ¿Qué es esto? All right. Pues que el primero que gane no sé cuántos torneos de no sé qué va a ganar $1 millón. Red Down no son los de el juego este que sacó de los creadores de The Order. ¿Estás viendo lo de Coarena ahora mismo? Sí, ¿no? Sí, Red Dead Down son de Order 1886. Juegazo, ¿eh? Pero qué juegazo, eso era una película. Ya la ironía. Ah, vale. We are sponsoring a deal in conjunction with Oculus to make this available with Oculus free of charge for limited time at launch. So all of you can play with this game free of charge starting July 20th. And you now can participate, learn, and become an expert in VR gaming. Now, I know when you become an expert, what do you want to do? You want to showcase those skills. Wouldn't it be awesome if you had an opportunity to showcase those skills? Tío, esto es una puta mierda, ¿eh? Perdón que lo diga. Sí. The VR challenge. Se está aproximando peligrosamente a Electronic Arts. The VR challenge. It's a virtual challenge in the VR arena. Un torneo de eSports de realidad virtual, tío. Sí, sí. Esto es la primera vez que lo vemos, ¿eh? Torneos de los eSports de realidad virtual, o sea, eso puede ser loquísimo, tío. Eso... Puede ser muy loco ver a la gente jugar. Pues puede ser ahí en plan de toda la gente ahí mareada, chaval, madre mía. By participating there to win one of 3 great prizes, one from Oculus, one from Asus, and one from iBuyPower. Mira, ese es mi PC. Ese es mi PC. Ah, sí, esa es la caja de tu PC. Esa es la caja que tengo yo. Tengo el gran premio. Sí, pero los componentes de dentro seguro que serán mejores. Seguro que es tecnología alienígena lo de ahí dentro. Será una Titan X, un i9 y cosas así. Un i9. Los i9 ya están, bueno, o sea, ya existen, ¿sabes? Ya. Bueno, no existen aún realmente, pero están... Sí, pero que ya se sabe que existen, que están haciéndose, joder. So I'm stepping away now. I'm going to go up and look at the Echo platform, Echo Arena, and see how it goes, and I'll be back in a minute. So, Sean? Vamos, Sean. Sean. It was a pleasure to have you. Thanks for all the great announcements. And of course, tiene cara de presentador de televisión cachondo. Sí. ¿Todas estas cojones de Player Unknowns, ¿Vas leyendo las presentaciones o qué? You're watching the PC Gaming Show. Coming up, Brendan Green joins us to talk about the future of his smash hit. Joder, sí que vas más adelante que yo, ¿eh? And a new game from Clay Entertainment. Si sale algo que me interese, no lo digas en voz alta, vale, por favor. Sí, sí. O sea, mientras sea el Player Unknowns y todo eso, da igual. Time to take a look at an upcoming game up in the mezzanine with Sonia. How's it going, Sonia? Thank you, Sean. So, as a Firefox, this is a game that pulls on my heartstrings and does not let go. And I just want to hear more about it. And luckily, I've got the perfect person to talk to today. I am joined by Felix Kramer on the game formerly known as Secret Legend. But you've got some special announcements. I saw some secretive tweets from the Dicey Twitter account. You did. Do you want to talk about that? Well, you're exactly right. We were known as Secret Legend, but today we're announcing our new name, Tunic. So you can head to tunicgame.com to find out more about that. And we're announcing that we're pairing with publisher Finji, who you may know from their incredible work on Night in the Woods and Overland. So exciting. Congratulations. Thank you so much. So I want to tell you, it wasn't just the fox that sold me on this game. I love the beautiful, charming graphics, and honestly, I just want to see more of it. Can we check out the trailer? Let's do it. ¿Qué es esto? Un zorrito. ¿What? ¿Sabes qué es esto, Carlos?
Pues no lo tengo claro. Ah, vale. No sé. Es un Dark Souls bonito. Hostia, ya ves, joder. Joder. Bueno. ¿Qué es esto? ¿The Legend of Zelda o qué? Oye, la estética y la vista desde arriba y tal tenía pinta de Zelda, ¿no? De estos primeros Zeldas. Sí. O sea, no del Zelda Molaba, de ahora, sino de los primeros. Ya. Y lo de cortar las hierbecitas ha sido como... Hombre, otra vez este juego tan adorado. It's PlayerUnknown's Battlegrounds, and I'm literally next to PlayerUnknown right now. Brendan Green, welcome. Thank you. Good morning, everyone. Yeah. Thank you. I gotta say, it has been amazing to see the runaway success of your game. What's it been like for you? It's been immense. I mean, really, the reaction we've got from players and content creators has been tremendous, and I want to say thank you to everyone for that. ¿Este es el creador del mejor juego que ha parido la industria de los videojuegos? Sí. The joy of a bullet flying through my head out of nowhere, and I'll never know why. You gotta learn to love the salt. Love it. Well, I understand that even though a lot of people treat the game almost as a full release right now, it's still technically not released yet, and there's a whole lot more to come. Talk to us a little bit about what's in store. So we have, our focus at the moment is to sort of stabilize the game, get the servers up to spec, but also we have... De hecho, ahora mismo estaba hablando con Adri y me ha dicho si vamos al PlayerUnknown. Hostias. ¡Hostia, qué cagada! ¡Hostia, qué liada el tío de la granada, chaval! ¡Hostia puta! Hostia, vas a ver unos movimientos nuevos que han metido... ¡Hola, qué guay! ¡Climbing! Escalar. Hostia, Buah, pues... esto es un añadido... Hostia, chaval, esto de escalar puede dar mucho juego, Hostia, chaval, esto de escalar. Podrás subir mejor a los edificios, tío, y... Vaulting. Trepar, o sea, saltar por encima de las paredes. Vale. Volteretas por encima de los coches. Qué pasada. Buah, pues lo siguiente... me gusta, muy bien. Oye, tío, que metan este contenido mola que te cagas. Me doy cuenta que es un early access, ¿sabes? Que tienen que ir metiendo cosas. Claro, por eso, que mola, que vayan metiendo cosas que sirvan para algo y no sean inútiles, ¿sabes? Que hay juegos que son early access y se dedican a poner tonterías. Sí. Pero parece que este progresa, ¿sabes? Que va para adelante. It just changed dynamic. So this is... a new gun. Yes. Nueva arma. Nueva arma, tío. It's a 7.62 bullpup, super powerful, crate only. It's going to be a beast. Is it a short range, long range? Where's short to medium, it's going to be a beast. It's going to be super powerful, and then long range, it'll work as well. And I remember before you came on the show, I asked, why did you put that gun in? And I think your answer was, it looks cool. It looks cool. Yeah, it's like we wanted to add a bullpup and we wanted to add something else to the 7.62 class, and this is a Spetsnaz weapon. It just looks great. It looks cool, as good as a reason as any, honestly. I want to come back to the weather effects. Obviously, they look beautiful. What are some of the impacts that you've seen on the gameplay with the new weather effects? Well, it's just going to change the way you play. So it's not necessarily going to be, you're going to be sniping all the time. You know, with the foggy weather, you're going to have to choose a more kind of CBQ. Realmente los efectos climáticos en el juego cambian bastante la experiencia, Sí, a mí ya te dije el otro día que la lluvia me mola un montón. Porque es que realmente, si hace sol, la gente se ve mejor cuando está bajo el sol, la gente se ve mejor. Pero en cambio, si hace mucho sol, en las sombras te puedes camuflar muy bien. Porque hay... No sé si me entiendes, hay mucho contraste entre el sol y las sombras y te puedes camuflar muy bien detrás de los árboles y tal. Y en cambio, si llueve... Cuando llueve y hay relámpagos y tal, los pasos se escuchan menos. O sea, los pasos de la gente se camuflan más en un sonido, ¿sabes? Todo, o sea, cambia bastante, tío. Claro, hostia. And I know that you've been super involved with the community of regular players. What's in store for those people playing the game right now?
Sí, me sorprendió mucho eso de que el juego va a ser exclusivo en consolas de Xbox. ¿PlayerUnknown's? Sí. Sí, va en PC y Xbox. Yo pensaba que iba a salir en PS4 también. ¿Para qué? No sé. ¿Habrá gente de PS4 que lo quisiera? Coño, la gente de PS4 ya tiene muchos juegos. Que les den un poco por el culito. O sea, que. En la Switch, el PlayerUnknown's. Quiero decir, a ver, los de Play 4 tienen tantas cosas que por una cosa que no tengan, no me voy a. No me voy a sentir mal, ¿sabes lo que te digo? Que se jodan un poquito. Tanto, que se jodan un poquito, tío. Venga, que muy bonito el juego, que sí, que lo conocemos todos, pírate ya. To PlayerUnknown himself, Brendan, thank you so much for coming out to talk about it. It's a pleasure. Thank you, everyone. As we get ourselves set up for the next game, we're going to head to the mezzanine with Sonia for a little bit of a giveaway. Thank you, Sean. Sean is pretty cool, right? But you know what's a little bit cooler? A free PC. We're going to be giving away a badass PC from our friends at Intel. This bad boy is going to be rocking an i7 7700K processor. There's a lot of 7s in there, and it's going to be running a NVIDIA GTX 1080. It is worth more than $2,500, so if you want a chance to win, head over to PCGamingShow.com/giveaway and put in your information. Good luck, and back to you, Sean. Thank you, Sonia. And I am pretty El Sean este es un puto amo, ¿no? ¿O qué? Jesus, thanks, audience. Hostia, Sean, ¿no serás tú el mejor presentador del E3, no? Es un risas. ¿Ya ves? No, el mejor de E3 es el que salió, el calvo del otro día de la de Microsoft, el que apareció comentando toda hostia. Ah, sí. No, el mejor del E3 es Phil Spencer. Vamos a ver, para que engañarnos. Yo cuando sale Phil Spencer soy feliz, tío, porque ese hombre me da la ¿Te vida. diste cuenta del hecho de que Phil Spencer no se cambió la camiseta en ningún momento? No. A mí eso me tocó los huevos. Siempre se la cambia, siempre que salía y entraba, llevaba una camiseta diferente, en plan de algún juego. Y siempre yo, y llevo la conferencia, búscala en otras conferencias. Y llevaba toda la misma. Hostia, no me di cuenta, tío. ¿Qué es esto? Rising Storm, juegazo. Ah, este es el que nos dijiste también de descargarlo, ¿no? Sí, pero el 1. Que también es un juegazo. ¿Está gratis? No, estaba gratis durante unos días. No sé si está todavía. Pues no creo. Pero... And we're really excited. We think we have one of the best products that's going to come out later this year. It's scary as hell. Oh, Dios mío, no puede ser. Esto no lo voy a jugar en VR ni de coña. A ver. ¡Oh, no! ¡Arañas! ¡Oh! No. Hostia, esto sí que puede molar mucho, en VR. Killing Floor Incursion, chaval. Hostia, eso tiene pinta de dar un miedo que flipas, tío. Sí. Imagínate en VR y todas las arañas viniendo hacia ti. Buah, chaval. No, ni de coña, es que no quiero ni probarlo. me da un infarto, ¿no? Sí. Yo me muero 37 veces. Well, I'm eager to show everyone this footage. This trailer makes me laugh every time. Let's go ahead and take a look at Killing Floor 2's Summer Sideshow. Es que los de Killing Floor son los mismos que los de Rising Storm. What? ¿Qué es esto? Colorful hats and dozens of other items. Carnival rewards are only available for a limited time. See the adorable pinhead and marvel at the mighty strong clown. Oh, what is wrong with him? Hear the bearded ¿De qué me suena ese monstruo, tío? ¿De qué me suena? Este juego, como no, es tan agradable a la vida. Sí. Hostia, chaval. Find romance in the tunnel of love. Swing on the queen of chains. Look at the scream on Pound Mountain. Oh, but that's nuts. La montaña rusa, Dios. Fire spells of Dr. Infernum's pyrotechnic emporium. Is he actually on fire?
Why is that person on fire? Earn new achievements and try out the new HG-12 shotgun and tactical lever-action rifle. Why do you need a shotgun at a carnival? Hostia, qué locura, ¿no? Tío, este juego, tío, acojona mucho. Estás enfermo. Hombre, más que acojonar mola, ¿no? Lo que estoy viendo. Sí, digo, pero que es tan curcio, tío. Sí, los monstruos y las caras de los monstruos, sobre todo, joder. The Summer Sideshow. Wow, nice shot, man. Wow, you're awesome. Hay uno que me suena, tío, de una película. ¿Sí? Un personaje de estos, un bicho. Sí. You got the monkey that bangs the cymbal with a chainsaw instead. Midgets on stilts, bearded ladies, we got it all. Tell me a little bit about what is the gameplay? What's some of the stuff that people can experience in the Summer Sideshow? So it's a limited time event. It's only going to last for 1 month. ¿Cuánto va a durar esta presentación? En ningún momento se dijo, pero es posible que dure 1 hora, hora y cuarto. No tiene que dar mucho. Como mucho quedará media hora. Media hora como mucho. No creo que se extiendan demasiado. Sobre todo porque no creo que tengan demasiadas más cosas que enseñar, ¿sabes? Es que empecé siempre hay chichas, ¿sabes? Cosas pequeñas, pero... Hombre, ya, pero a ver si va a durar hasta las putas 9 de la noche. So each week, new gameplay mode comes out with new challenges for the player. Yo quiero ver la de Ubisoft por Just Dance, tío. Sí, seguro, sobre todo. Oye, el nuevo Assassin's... Oye, Carlos, sé que ayer viste lo del nuevo Assassin's y tal. Yo no sé lo que te parecerá a ti el nuevo Assassin's, pero a mí me pareció un copia-pega, ¿vale? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? O sea, tú lo viste bien si era casi igual que los anteriores. ¿Qué va? Tío, ¿tú has visto el sistema de combate? ¿Sí? Coño, pues no se parece a ninguno. En todo caso a Dark Souls. ¿Qué va, tío? Yo me esperaba ver una cosa muy diferente a lo que vi, te lo digo ya. O sea, y no te lo estoy diciendo ya por... Te lo juro que dejando al lado completamente cualquier prejuicio que pueda tener con Ubisoft. Me pareció un continuismo exagerado. Joder, pues a ver, si te fijas en los detalles del juego, lo que ha cambiado prácticamente todo. No hay minimapa, no sé si te has dado cuenta. No hay sistema de subir de nivel, en plan como si fuera Destiny. Los enemigos lootean armas. El combate es, por lo que se ve, sea bastante más complicado que los demás porque se basará como Dark Souls, es lo mismo. Bueno, veremos hoy en la conferencia de Ubisoft, pero te juro que lo que vi ayer me dejó frío, me dejó fríísimo. O sea, empezó bien, empezó en plan de, bueno, puede ser interesante, los gráficos están bien y tal. Pero luego me dejó en plan de, esto es todo lo que tenéis que ofrecer después de 1 año de parón de Assassin's Creed. ¿Cómo así? A ver, es que tampoco pueden cambiar mucho, ¿sabes? Lo que menos me sorprendió fue el parkour porque se parece bastante. Es que los movimientos son los mismos, casi. Yay, video games! Now, if any of you got the chance to see the conferences leading up to today, there's a lot of exciting stuff going on. In particular, Microsoft has had a whole slew of games people are pumped for, including some that are going to be at this show, starting with the first ever incarnation of Forza Motorsport coming straight to PC. It's Forza 7. Joining me to talk about it is the creative director of Forza es otro juego que es lo mismo de todos los años, tío, al final. Come here, Bill. Y no me estoy refiriendo al Forza Horizon, porque el Forza Horizon sí que mola. Pero Forza Motorsport como tal, yo creo que es todos los años, pues bueno, carreras de circuitos y bueno, todo eso. Muy lo mismo ya todo, ¿sabes? Y los gráficos, no sé si te diste cuenta, pero es que ya no pueden ir a más, ¿sabes? O sea... No, fue una barbaridad, pero es que... los Forzas nomás no me gustan los Horizon. Sí, exacto, eso es lo que te estaba diciendo. Los Forza como tal, pues... Bueno, pasables completamente. No. Para los que les gustan los simuladores, pues bueno, juegazos, pero... Ya.
Y los gráficos yo diría que son los mismos que los del 6, ¿sabes? Porque es que son los mismos que los del 6 y la razón es que no pueden ya más que eso. Es el techo, ¿sabes? No pueden subirle más los gráficos a un juego que ya los tiene a tope, básicamente. Ya. Ahora sí, es que se ve tan bien, tío. Se ve pues igual que el 6, igual que el Horizon, ¿sabes? No... Ya digo, no hay más, no hay otro nivel más allá que esto. Por ejemplo, las tormentas sí que se ven muchísimo más realistas que en el anterior. ¿Sí? Sí. Pero bueno, ya son cambios como mínimos, ¿no? Ya en apartado gráfico ya nos esperamos. Sí, gráficamente no puedes esperarte más, realmente. Claro. La cosa, los Forzas normales, se ve la diferencia cuando estás jugando, ¿sabes? Realmente cómo se siente el juego. Sí. Los detallitos de mientras juegas, ¿no? Exacto. Of all the stuff Microsoft's doing, you just got the chance to look at Forza, and now coming onto the stage, I am replacing Bill with Ted Timmons. He's the PC design lead at Rare to talk about esto, quiero verlo yo. Rare, Sea of Thieves. Bueno, si sale algo de Sea of Thieves, es posible que salga algo de Crackdown, ¿no? También. Claro, ahora dentro de Microsoft. Sí. What are some of the things that you're showcasing here at E3 in the game? Yeah, so for anyone who didn't see the briefing yesterday, we showed off great new features like riddle map storms and firing yourself out of cannons. La de Ubisoft era a las 10, ¿no, Carlos? Sí. Vale. Este juego, tío, ¿tú te lo vas a comprar? Carlos, me has hecho esa pregunta de verdad. Vale, eso es un sí, ¿no? Eso es un sí como una maldita catedral de grande. Yo me lo voy a comprar sí o sí. De hecho, es que me lo voy a comprar nada más salga, ¿sabes? Deberías inscribirte en las alfas para que te inviten y jugar conmigo y con Adri un día de estos para que lo flipes, tío. Sí, de todo lo que he visto del juego me ha molado lo suficiente como para confirmarte ahora mismo que el mismo día que salga me lo pillo, ¿sabes? Además creo que saldrá a precio reducido, es decir, 35 euros me parece. Pues de cabeza, así de claro. Porque, o sea, todo lo que he visto tiene pinta de ir a ser uno de los mejores cooperativos que puedan haber salido en los últimos años, Los últimos años y todo. Sí. Es que el trabajo en equipo en este juego va a ser bastante interesante. Claro, es todo lo del barco, que uno despliega las velas, otro en el timón, otro el tema de los abordajes de los demás barcos, ¿no? O sea, tú lo sabrás mejor que yo porque has jugado. Sí. Pero y hay que cooperar. El mapa es súper importante. Sí. Para encontrar tesoros, ¿no? O saber dónde están las ubicaciones y todo eso. Y la gracia es que cuando tú te marca el mapa que vas a por un tesoro y te lo pone en un mapita pequeño. Sí. Y tú tienes que ir al barco, que es donde se ve el mapa mundi, por así decirlo, y tienes que buscar la isla que estás viendo en tu mapa pequeño. Es decir, ya pierdes un poco de tiempo a buscar la isla. Sí. Eso tiene un mogollón de gracia. Y luego, cuando vas pilotando, pues alguien te tiene que decir hacia dónde tienes que ir, norte, sur, este, oeste. ¿Sabes? Guay, tío. Con la única indicación de la brújula, ¿no? Supongo. Sí. Hostia, tú. Y luego que puedes girar el mapa, ¿sabes? Tú lo puedes tener en la mano y lo giras para que lo vea tu colega que está conduciendo con el timón. Y te dice, mira, evita eso, ¿sabes? Sí. Hostia, Y chaval. este juego te decía yo, tío. Sí, Last Night. Super happy with the trailer reception. It's been absolutely incredible. Now, of course, I have some concerns. No creo que veamos nada nuevo. A lo mejor you know, I am embarrassed by some tweets I made in the past. nos dice alguna especificación. Uy, creo que esto es el menú, ¿Sí? Hostia, es verdad, me acabo de dar cuenta. Si no me lo dices, si no me lo llegas a decir, no me doy cuenta, te lo prometo. Es que tiene un estilo tan suyo este juego. Pues a lo mejor sí que muestran algo, ¿no? De gameplay. Quizá. Este juego me lo compraré segurísimo.
Yo no sé. Porque me entró por los ojos, tío, y... Está bien la estética, pero creo que no es de mi rollo, ¿sabes? Ya. O sea, no es de mi rollo, que no quiero decir que no me guste, pero que no me entusiasma, ¿sabes? Tampoco. In terms of this world, this must give a kind of sense of existential crisis to all the inhabitants. Yeah, like the way I can. What is it like to be a person? Hostia, pero es lo que dices, la estética. Sí, es brutal. Flipas, tío. O sea... Encima es en 2D, ¿no? Sí, es 2D. Es 2D, pero con una profundidad brutal, tío. Una profundidad que flipas. Y las personas, que es que te cagas, chaval. This art style is amazing. I mean, it's amazing. These assets are amazing. So many modern effects. How did you even think of this? So it all comes down to my background in VFX and. El chaval que viene a presentarlo está un poco nervioso. Sí, ¿no? Es como el que salió a presentar un Ravel, ¿no? Sí, bueno, el que vino a presentar un Ravel casi parte el muñeco por la mitad de los tembleques. Hostia, nunca falta el típico señor nervioso, tío, en las conferencias. Sí, eso es muy bonito, lo ves ahí el hombre. Es un clásico. Hostia, tío, es francés, seguro. Tiene su acentillo... Sí, acento prostíbulo. On his way to do that, he's going to meet some questionable characters you have to trust or not. Te está viendo medio mundo, crack. Se está agarrando el estómago, está a punto de vomitar. Sí. Es que es espectacular, macho, este juego. ¿Por qué siempre los mejores juegos los presentan personas nerviosas, tío? Es que... Sí. Oye, al final un Ravel no fue... molaba, pero... Ya, pero no fue el fenómeno que prometió ser. Ahora sí yo me lo quiero comprar, ¿sabes? Va a estar bastante bien. Yo me lo he jugado y lo dejé a mitad. No por nada concreto, sino porque... Te pusiste a jugar otras cosas, ¿no? Sí. ¿Y qué? Está bien, ¿no? En plan... Sí, mola, es muy bonito, es muy... Va todo el rato a eso, a atacarte con el corazón, pero... Tiene puzzles y eso. Sí, es un juego que dices, bueno... O sea, no es un juego de dices, ¡hola, buen juegazo! Pero... De estos que dices, me lo voy a pasar, ¿no? Sí, de recomendártelo, ya te lo digo, yo que está muy chulo. Pero no te esperes la obra maestra, ¿sabes? Tiene partes que estresan mucho. El agua, sobre todo, es lo más estresante del mundo. ¿Qué pasa? Si el muñeco se cae, se mata instantáneo, ¿no? Sí. Y es muy desagradable. Te da mucha penica, ¿no? En plan de... Sí. Luego que tiene unos graficazos espectaculares. Es que... Se están escuchando cosas extrañas en tu casa, Dios mío. Mi perra. Ah, vale. Creadores de Arma. DayZ. Seguramente. Por favor, no. Es que ha hecho algo de DayZ. Que ya han enseñado el player un nose. No enseñéis ahora DayZ. ¿Esto qué es? No es DayZ, ¿eh? Una copia de Sea of Thieves. Ajá. No es una copia de Sea of Thieves. No. Es que la voy a la vez que tú, Ah, vale. Es una copia de Minecraft. Sí. Otro más de este estilo. Vale, Mola, tala árboles, construyete casas, sobrevive, pica rocas. Pues puede molar, Bueno, pero es un juego de supervivencia, ¿sabes? Quieras o no. O sea, quieras que no, Carlos, esto lo hemos visto 50 veces, si lo sabes. Ya. A no ser que muestre alguna mecánica así que esté guay. Ahí tiene esa mecánica que está guay. Venga. Las caídas molan. Eso por lo menos. Hola, qué guay.
Supongo que será online. Hombre, claro. ¿Qué cojones? ¡Hala! Mira, antes me cayó la boca, ¿sabes? Antes me cayó la boca porque tiene alguna cosa que otra que... Lands. Bueno, es el típico juego que dices... Esperemos a ver más, ¿sabes? Sí. Porque de momento... Alex le cuesta decir el apellido. Alex sí, Alex Hostia, pobre hombre, tío. ¿Le tienen que haber dado de collejas en la escuela? No, hombre, porque del país que vendrá será el nórdico. And I have to ask, given the fact that the style of it contrasts so sharply with Arma and Daisy, what is it about Islands that still makes it a Bohemia game? Yeah, we get this a lot, but actually beneath the surface there are still the core values that make up a Bohemia Ni Black Flag ni hostias, eso. Yo estoy mirando otras cosillas ahora. Está enseñando gameplay del juego. Sí, vale. Ya lo he vuelto a poner. Estaba mirando cosillas del directo, a ver si iba bien y tal. ¿Qué mierda está haciendo, chaval, hostia? Está haciendo un agujero ahí. Va a matar a su primo, tío. Está haciendo una fosa común para enterrar a todos los jugadores. No, judíos. Pues este juego está interesante. Sí. Es lo típico que para jugarlo solo no, pero no solo ni de coña. Pero en compañía puede estar bien, ¿sabes? Incluso te diría que ni con 2 personas, pero con más de 2, 3 o 4, ¿sabes? Sí, cerca de 25. No, pero tiene pinta de ser multijugador de más personas que 2, ¿sabes? Mira. Sí, mira, ves, son 3. Me mola la estética. Muy minimalista, ¿no? Sí. Well, this is just some random multiplayer game. There are two guys. Yo creo que juegos de este estilo en tercera persona me chocan mucho, tío. They are trying to get bueno. Hombre, tenemos ejemplos por ahí como el Minecraft es en primera persona, el Sentéis to Die es en primera persona, el Ark Survival Evolve es en primera persona. Digo que a mí me mola más en primera que en tercera. Ya, es lo que te estoy diciendo, que casi todos los juegos de este estilo son en primera persona y este es en tercera. Bueno, no es algo que me moleste tampoco, ¿sabes? La construcción puede dar a pie a muchas movidas, Bueno, la construcción es bastante avanzada, ¿no? Está bastantes piezas y bastantes cosas. Y bastante cómoda por lo que veo, porque si te estás dando cuenta hay como unos imanes, ¿no? Que guían las piezas. Sí. Puede estar bien. Es decir, que si es bizco, te puede ayudar eso. ¿Qué cara de hacker tiene este hombre? Sí, por favor. Podría presentar la BBC. Es que... Sí, tranquilamente. Hombre, vamos a ver. Sonia. ¿Cómo se llamaba esta? ¿Tania o Sonia? Sonia o Felipe o algo así. Sí. Es buena persona, Y bastante la conozco yo. Y bastante guapa, la chica. Por no decir palabras más bruscas. Sí. Está buena. Coño, no, eso ya es eso. No, a mí no me gusta, Es una moza guapa. Mira, esos bichos sí que son mozos guapos. Sí. Uy, esto me suena mogollón a un juego que ya había de ese estilo. Hostia, tío, cómo pinta Borderlands 3, Buah. Sí, brutal. Vamos. Hostia, Claptrap ha cambiado bastante. Sí, se ve muy diferente.
Estéticamente mola mucho, Sí, sí. Este juego seguro que vicia mogollón. Es por turnos, así en plan Final Fantasy. Ah, sí. Pero más dinámico, ¿no? Por lo que veo, porque... O sea, si eso ha sido una mini batalla de turnos, ha pasado como medio segundo entre un turno y otro, ¿sabes? Sí, bueno, eso supongo que se verá. En plan, que igual cuando tú pegues el enemigo al instante ya sabe lo que va a hacer, ¿sabes? Sí. Algo así. Griftlands. Pues me gusta. Me mola porque ponen o a finales de 2017 o a principios de 2018. Sí. Hombre, ahí tiene un intervalo de tiempo, ¿sabes? Como quieran. Claro, es en plan de, bueno, salir va a salir por ahí, más o menos. Exacto. Tenga que haber puesto entre el siglo XXI y entre el siglo XXII. A ver. No será esta la conferencia más larga de todo el E3, ¿verdad? Sí, seguramente. Pues eso, llevamos 5 minutos. Otro sello nervioso. Sí, pero esto es un sello nervioso de India. Sí. Relajaos, en serio. Sí. O sea... Mira, es de India, Ru era suya. Yo creo que no es tan difícil, ¿no? Salir ahí y hacer en plan de, bueno, pues aquí estoy, ¿sabes? No... Aquí estoy, porque he venido. Claro. Toma. No, sí, realmente. Pensar que te está viendo medio planeta, pues a lo mejor sí que ejerce un poco de presión sobre ti. Uy, que me muero. Jesús. ¿Esto qué es? ¿Un Space Engineer hipervitaminado o qué? VR. Puede molar. Igual que todo lo que están enseñando, ¿sabes? Puede molar. No, el anterior de los turnos me ha gustado, Sí. Mira por dónde. Troy Baker va a estar ahí. Ese tío es un gran nombre, Es la cara de todos los personajes famosos que conoces, es la cara de ese hombre. ¿Pero quién has dicho? ¿Quién? Troy Baker. El que le pone cara a Booker o a Joel de Last of Us, y bueno. Pues macho, es que este tío me mira y me deja embarazado. Hostia, esto no será el juego de Ender. La película molaba, estaba guay, la verdad. Sí. ¿Había dos? Sobre todo la parte del genocidio. ¿Pero había dos películas de juego de Ender? No, una. Una solo. Pero esto puede molar en online, En plan... Darle buenas hostias a tus amigos. Sí, pero es para Oculus, o sea que... Ya. A ver, ahí está la gracia, digo, que... ¡Vamos! Hostia, ¿qué coño? Madre mía, ¿no? Ah, que son dos juegos, ¿no? Madre mía. Qué feliz es este hombre. Mira qué majo el dotas. Le va a meter una hostia seguro sin querer, ya verás. So tennis, golf, rugby, they have their Grand Slam. Now we have it in esports. So with Intel, ESI, and DreamHack, we now have our Grand Slam, which is really exciting. That's awesome. That's exciting. So I'd like to know a little bit more about Intel's involvement with this game. You know, we've been involved working closely with the best. Madre mía, qué peligro, chaval. Haciendo tasados, tío. O sea, tú imagínate meterte ahí en medio, ¿sabes? Y que te hinchen a hostias entre todos. Te caen hostias por todos lados.
That's amazing. So I was really excited to hear about your announcement earlier. Yeah, ready at dawn, Intel and Oculus. We announced Joder, chaval. sponsoring a free release of Con esto te puede dar una embolia, muy fácilmente. Ya, chaval, encima con cambios de gravedad, ¿sabes? Y, bueno, cambios de gravedad. Que estás por ahí flotando y viendo del revés y cosas así, madre. Yo vomito asegurado. Yo juego a esto, chaval, y me la escoño contra el monitor antes del minuto. So, Sí, sí. speaking of esports, I would really love to hear more about Intel's involvement with esports. Intel has a long history as a leader in esports. We worked Oye, a este paso vamos a empalmar con la Ubisoft, for the Intel Extreme Masters. Pues me gustaría que no, porque... Me gustaría descansar un poco, colega. And that's why Sí. we're expanding our partnership with ESL and Porque al Oculus final se hace to bastante launch denso, VR tío. Challenge Se hace today. muy... It kicks off in July and it features Muy Echo pesado Arena. estar aquí. Ya fue igual el año pasado que esto, tío, y... ¡buah! ¿Cómo? Que el año pasado lo único que me mereció la pena para mí fue Dawn of War 3, tío. El Warhammer. Okay, well that sounds kind of awesome. Well, thank you, Doug. I cannot wait to play this game. It's going to be coming out July. No sé, tío, que cierren ya con Right algo now, guay and Rifto owners y... can nada, actually tío. try the open beta on June 23rd. Y a So back dormir. to you, Sean. Sí, a dormir. Thank you, Sonia. A dormir hoy hasta las 5 de la mañana, ¿no? Lone Echo, and I want to stress Me echaré otra vez a dormir y me pondré a ver la de Sony. La de Sony empieza a las 3:30. once again, that's Lone Echo. ¿Qué dices? Ah, pues viene mejor. Announced a game 2 years ago under the title Project Blue Streak, and we now know it as Law. Yo creo que durará 1 hora y algo. Sí, tengo unas ganas de ver el nuevo Spider-Man, tío. El juego. Yo Spider-Man me da igual. Spider-Man mola mucho, joder. Yo tengo ganas del God of War, tío. I know that you guys God of War. También. Hombre, Lawbreakers. They've been going well. The alpha, it was all De right. Cliffy. And then the first beta ¿Y dónde was está good. Cliff? The second beta was great. Cliff. We're doing our final closed beta June 28th. If you have a Ah, key, sign on to Steam. sí está ahí, download joder. latest update. Tiene. And then we're doing our ¿Jugaste la beta del Lawbreakers? Open beta June 30th. Hop online, play the game, let us know what you think. No, pero me dieron beta y no pude jugar. Ah, bien. Está bien, pero tampoco es la pera limonera. Well, a lot of developers and publishers, they do these kind of bullshit marketing betas where they're like, oh, it's our beta and the game's out next week. I'm like, that's not really the case. You're not going to be Viniendo del creador de Gears of War ya puede estar bien. Bueno, ese es el típico shooter de héroes y bueno, muy dinámico, mucha gente volando por aquí y por allá, muy Unreal Tournament, Carlos. Sí, sí, sí. Pues así, más o menos, muy rápido. No sé, ya lo probaré cuando salga. That's why we need people's feedback. Play the game, see what characters are overpowered, underpowered, and then we'll introduce new characters and reshuffle the deck. And I know that it can't be in beta forever, so Cliff, tell us when it's out. Can I get a drum roll? Audience, go! Qué chiquitín. Do a thing. So the game is finally dropping on August 8th on PC and PlayStation 4. Oh, that's soon. Mira, este no está para Xbox. $29.99. None of that $60 multiplayer only bullshit. Que puede que sea para One, ¿eh? No, ha dicho PS4 y PC solo. Sí, sí, pero que hace poco dijo que... que había posibilidad. Sí. Joder, en agosto, que de puta madre. PC gaming shows. Let's take a look at some people who got the opportunity to play Lawbreakers, and we'll have them speak for themselves. Oh, the speed of this game is intense. 1,000 decisions a minute. This is hardcore. Ajá, mucha gente intentando vendernos la moto, ya lo sabemos. Les han cambiado la vida a todos. Sí, sí. Se nota que El minijuego después de haber jugado el juego, estos no son los mismos, ya. No, que va. Lo que más me gusta de aquí es el gore, tío. I think the thing people are going to find in this game, the most enjoyable, is simply how difficult it is. There's a pretty impressive skill gap. You can't just Me da igual lo que sit tú down and pienses. dominate within an hour or two. Practical skill required, precision aiming, the ridiculously fast movement. Mechanically, it requires a lot of aim, a lot of vision and game sense. It's a twitch shooter. It's how a twitch shooter should be. Sí, coño, o sea, es que me recuerda totalmente al Unreal, tío. O sea,
O sea, mucho más, obviamente, con muchas más opciones, pero el sistema de movimiento, lo de los saltos, sí, es una arena, tío. Los saltos locos, al Quake Champions también, me puedo recordar. The gravity is the biggest thing because that adds so much verticality, and you combine the different movement systems of each character, where some characters have teleports and some characters have dashes. This gets really wild and insane. Now, literally anywhere you look is potentially an attack point. I am literally under the map, saving myself. Joder, este juego lleva un mogollón de tiempo de desarrollo, Sí. Lo mostraron en el E3 2015, si no recuerdo mal. No, antes. Sí. Double swords, you're gonna have someone that could just jet up in the sky, and all of a sudden now you have to worry about getting up there. There's some abilities that I just haven't seen before. Medic role is actually phenomenal. Well, it's battle medic, they call it. So it's not one of those medics where you have to sit back. It's not even a thankless role anymore because I'm out there slaying, killing with the rest of my team while keeping them alive. Ya, ves que mola mucho. Really good one. With the slide and then the jump into 0G, that's great. Getting like through the map that fast is ridiculously fun. I've been using the Vanguard to drift off the side, so I've been coming up behind the enemy. It took like 3-4 rounds before they caught on. With the gunslinger, he's a very precision character, so just spinning around and popping someone in the head real quick, it feels great. The game is just aggressive all the time. And this game gives you so El verde este me recuerda mucho a Tracer. I never felt more tested. It makes you think in a completely Por different las armas, ¿no? Que lleva. Sí. Y por los teletransportes. Just as a reminder, that ballin' Intel PC is still up for grabs. Don't miss out if you forgot. This bad boy is running an i7 7700K processor. There's a lot of 7s in there. And an NVIDIA GTX 1080. It's worth more than $2,500. You do not want to miss out. Head over to tiene una 1080, dicho. /giveaway and put in your information. La misma caja, la misma gráfica. Es mi PC, tío, totalmente. Sí. El procesador no creo que cambió mucho. O sea, que buena pinta no tiene el nuevo de The Scrolls. Vale, ahora vas más adelante que yo, otra vez. Oye, esto ya está rozando lo pesadillesco, ¿eh? En serio. Sí. ¿Esto qué es? Fire Emblem, tío. Esto es Fire Emblem. No, quiero decir la conferencia en sí. Que ya... Ya. Anda local. Eso está guay. No entiendo el cambio de... En plan... ¿Están enfrente el uno del otro, pero es tan diferente el escenario? No tengo ni idea. ¿Ves? Un pueblo, el aire y un puente. Sí. A lo mejor es la vista que tiene cada uno, ¿no? De los otros. Sí, estaba pensando con lo del dragón. Mira, otro que está nervioso. Espera, que yo no lo he visto aún. Today, we're not just going to get a chance to talk about the game, but we will be seeing the editor in action, a live demo on stage. I'm joined by Jay Bayless and Doris Karaskotza from Chucklefish. Sí, está nervioso, sí. Hostia, te diré si está nervioso. Que no sea la persona más nerviosa, chaval, de todo de toda la historia del E3. Wargroove is a turn-based tactical strategy game. It's a game about starting to build up your resources every mission and push forward into your enemy territory.
and just kind of dominate the map and make the right Se va a poner a choices. llorar, tío. But yeah, we've got Sí, a lot sí, of sí, está muy unique nervioso. gameplay mechanics, so we're bringing it into the mod mage. Pobre hombre. We've got online Pobrecito. Hostia, tío. yeah, content creation as well. Me está dando hasta un poquito de pena, Sí, sí. Today, Doris, who's operating the PC right now, tell us what it is we're Joder. looking at. Está pasando muy mal. Con las manos en los bolsillos, ahí en plan de chaval. Los ojos están medio llorosos. Venga, va, Pobrecito. relájate, hombre. Que no pasa nada. Relájate, que Johnny está aquí. So I've Claro, been pressing exacto. down map markers, and each of those represent a mission, and then you link them together to create the path through. Este es el E3 de la gente nerviosa. La conferencia de la gente nerviosa. Sí. Han salido ya 3 o 4, tío, que estaban ahí medio cagados. The cool thing with that is every branch can have conditions. So, for example, let's say Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no quiero que gastéis tanto tiempo en esto. ¿Pero qué? Que seguro que mola mucho, pero... Yeah, exactly. ¿Ves? Eso es una cosa que me moló de Microsoft. Que Microsoft mostraba los juegos, pero en plan pim pam, pim pam, pim pam, ahí súper rápido. Joder, si no daban tiempo, tío. Yo quería que hablaran un poco. Hombre, ya, tío, pero tenían muchos juegos. Imagínate que llegan a hablar. Imagínate que llegan a hablar, ¿sabes? De todos. Aún estaríamos en la conferencia. Ah, o sea, que más o menos lo haces tú, ¿no? El juego. No, esto creo que es un editor. Yo creo que un editor no es una cosa para enseñar en una conferencia, pero bueno. No, supongo que no. Es como enseñar el Forge de Halo 5 en la conferencia de Microsoft, ¿sabes? Como... Exacto. Esto yo creo que son cosas que se enseñan después, ¿sabes? En plan en vídeos, en vídeos después de la conferencia, pero no en la misma. LOL, tío, ¿estás viendo que tienen el menú de Windows ahí? Ah, sí, sí, sí. Hombre, está buena. Tienen ahí el Microsoft Edge, la tienda... Okay, so, you know, if I step into that forest, someone can pop out and attack me. Yeah, you could have bandits jump out and attack you from the woods. And the really cool thing about that is that actually ties back into the campaign map we saw earlier. So maybe that will trigger a condition. Maybe Joder, es que este juego es de año 3, the tío. story takes a different turn and you decide to go into the forest to fight more of them and so on. Now, Doris, what is the process to go from this map to a playable game? So it's very simple, like as simple as sharing the map actually. So you can just share your map, and if you want more content, just go online and download map, and everything in just one click, basically. Sí, básicamente que el juego puedes hacer tus propias campañas. Sí. 3 minutes, and we have gotten the chance to design a campaign map and a mission. Hala, ese chaval ya puede respirar, ¿eh? Ya... Incredibly fast. Jay, Doris, I want to thank you both so much for coming out to talk about this game today. Cheers, guys, and thanks for coming. Thank you. Star Citizen, joder. Es posible que haya acabado. Propaganda. Yo por un segundo pensé que iban a meternos anuncios. Ah, el Shadow of War. Sí, ha terminado, creo yo. No. ¿No? Este juego lo van a meter en 2 presentaciones, tío. Como el Players. Shadow of War. Shadow of Nisha. Joder, en octubre la gente no va a tener dinero para tanto juego, chaval. No, va a ser un mes. And it gives us to do one of the most iconic things in PC gaming, this posture. Thank you. Now, we've heard about the October 10th release date. Este también está nerviosillo, ¿eh? Sí, pero tiene más... Sí, tiene más compostura, ¿no? Como... Sí. Están sudando los huevos, pero no lo demuestra. Mira, ¿ves? ¿Sabes quién es el protagonista de este juego? Troy Baker. But also to take the lessons we learned in the first game and really improve those. So, really make this into a truly epic fantasy. Me compraré un día de estos el 1. Yo también lo tengo ahí pendiente. Dicen todos que es muy buen juego. Está bastante bien. What does that mean in terms of the work that you're doing?
It means paying off the epic scale, so having these titanic full-scale battles. It means the stakes of the story, so we're facing the most iconic and powerful villains, you know, Sauron and the Witch King and the Nazgul. And it means having these El mundo de los anillos, tío, realmente ha sido muy poco explotado en los juegos, tío. Y los que han salido han sido una mierda. Últimamente, digo. Recuerdo que salieron 3 juegos del Señor de los Anillos para la Play 2, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Joder, el retorno de Rey de las 2 Torres eran juegazos, tío. Sí. Pero bueno, te contaban la historia de las películas, ¿sabes? No... Claro. En plan, coger el mundo y hacer una historia original. Pues solo este y alguno más por ahí, ¿sabes? Sí, Shadow of Mordor y Shadow of War, básicamente. Lo que dices tú, alguno más habrá por ahí, pero... Sí, sí, las Guerras del Norte, que también, aún así, también coge muchas cosas del lore original, así que... I know that in a moment we're going to get a chance to delve a little bit more into those story bits with a unique cinematic based on one of the characters that was in the trailer. Can you introduce... Sí, con el mundo tan guay que tienes en los anillos. Sí, se podrían sacar juegazos... Sí, sí. Si hicieran un MMO en condiciones, no como el que hay ahora. ¡Fua! Tipo The Witcher, chaval. Buah, chaval. Se me caen los huevos. Imagínate, chaval, con el universo del Señor de los Anillos, pero en plan The Witcher 3. Buah. She gets her own fully playable campaign in our first major story DLC as well, which is The Blade of Galadriel. Well, before we hop into that, I just want to say, Michael, thanks so much for coming on to talk about Shadow of War. We talked about how important story is to Shadow of War, so let's take a little bit of a look at 2 minutes of the cinematic, Eltariel meeting Talion. So it is true. You killed me. And yet you live. What's that like? To die and live again? Do you feel pain? Do you suffer? What of the city? Of the Palantir? The Nazgul have taken both. They belong to the Dark Lord now. Then I have failed. What if you keep fighting? Wields the light of Galadriel. You can recover the ring. Your rings are the cause of all this, Elf Lord. You can see him. I see him. Who are you? I'm the Blade of Galadriel. Since when does Galadriel work with assassins? Great threats make for unlikely alliances. You know this better than most. Now tell me more about this ring. We crafted it to defeat Sauron. But it was lost. The Nazgul will be drawn to the power of the ring. We cannot let it fall into Sauron's hands. The light of Galadriel, give it to us! Stay your hand. My light will protect us, but it will not leave my side. We must Muy bien. Try to keep up. Bien. No está mal. As a huge fan of Shadow of Mordor, I'm really excited to see where the story goes in the sequel. And I'm pleased to Bueno, Microsoft Studios. Final game to announce. It's from Microsoft, and I'm not even allowed to say the name yet. Último juego. Joining me to talk about said unnamed game is a creative director from Microsoft Studios, Adam Eisgreen. Welcome. Crackdown 3, Crackdown 3. Seguramente. Crackdown 3, fijo, tío. Si es, no digo nada. Vale. Pero ya sería hora, Porque... Sí, es el último juego, que ha dicho que es the last game of the conference, o sea que ya... Y además que si con un taller de Crackdown 3 nos quedamos... No, a mí se me hizo poco. Sí, van a mostrar el sistema de destrucción de edificios y todo eso.
Earth and Beyond, a whole bunch of great games there. Petroglyph, Universal War, Empire War. So a lot of history on PC. And World Exclusive Trailer. A ver. Well, I understand that this title is an homage to those roots, and I'm still not going to tell you what it is, but I know you're curious, so let's head right in to this World Exclusive Trailer. Pues una cosa te voy a decir. A ver, espera, que no sé qué es aún. World Exclusive. Buah, como sea lo que quiero que sea, tío, por favor. Como sea... ¿Qué es ya estás esto? viendo el trailer, ¿verdad? Como Estoy sea viendo Age of Microsoft Empires, Studios Proudly Presents. como sea Age of Empires, se me caen los huevos. Si es Age of Empires, puedes decirlo, ¿eh? A mí me es igual. Es Age of Empires Definitive Edition. Vaya, me saqué uno nuevo. Fully Remastered. Wow. Wow. Ya lo he comprado, ¿eh? No ha salido todavía y ya lo he comprado. Ya está comprado. Definitive Edition. ¿Y por qué no me sacan un nuevo Age of Empires? Me cago en la puta. Ah, que también va a salir en Xbox. Hombre, si es de Microsoft. Ya, hombre, pero Age of Empires... Buah. La de horas que van a caer con esto. Pues al final nada de Crackdown. Claro. Me ha gustado esto. Sí. La musiquita, tío, esa es gloriosa. Adam. The first game I saved up my allowance to play as a kid. I'd weed my grandma's garden all day. She'd give me like $2, and I still stayed dedicated. Tell me about Age of Empires, man. Man, you know, nobody has been able to play this game except if they found the CD-ROMs for the last 20 years. And what's a CD-ROM? I know, really. These day and age, like, who even has a drive? You know, and this has been such a labor of love for us at Microsoft and our development partner at Forgotten Empires to bring back Age of Empires in such a wonderful definitive edition. So digamos que lo han rehecho desde cero, pero manteniendo la esencia. Start to finish. Talk to me about the graphics. Those sprites are gorgeous. We have redone every single asset in the original Age of Empires. Every animation, every tile set, everything that made Age of Empires great, we have carefully and lovingly taken and made even better and better. Because I remember just watching the sprites move around in the original game. It was very blocky. De que han rehecho la banda sonora otra vez desde el principio. Cuidado, A ton of work has gone into making the game and the presentation amazing. What about audio? Oh, yeah. So we've re-orchestrated and re-recorded the entire soundtrack to the game using an actual symphony this time. It sounds wonderful. The people at studios are constantly begging us to get the soundtrack already. Now, I have to ask, there were some aspects to the gameplay back then that were a little janky. Have there been any updates to the gameplay in that regard? Yes. So not only have we done things like improved Find Path, which is, of course, always a big thing in RTS games, we've gone in and actually modernized the UI. A lot of people forget that original Age didn't even have an idle villagers button. So sí, señor, oye, sí, señor. All of those things that people have come to expect. Control in RTS, groups? Yes. Control Yes, groups. 1A. Yep. So all of that Esto es señal de que va a salir un Age of Empires 4. Algún día. Sí, siempre se suele anunciar una remasterización de algo antes de que salga un nuevo juego de una saga, ¿sabes? Igual en la Gamescom nos pegan un bombazo y nos dicen ahí Age of Empires 4. Oh, well, we've completely redone how lobbies work. Yo me pego un tiro en el pie si pasa eso, me muero. It's built into Xbox Live. So players should have a really amazing experience. We also have a web portal so they can go and track progress and see their results. Nos podemos meter a la beta ya. So it should be a really wonderful experience to play. And what about the beta that we saw at the end of that video? Yes, so the game will be out later this year, but you can go right now to ageofempires.com and sign up for our multiplayer beta. You know, RTS games are really, you know, our multiplayer is so important. And we want to make sure that this definitive edition of Age is the absolute best we can make it. Right. So, you know, multiplayer, please come, sign, play with us, make the game great.
You asked me before we hopped on that you wanted to say one more special bit. Este octubre hace 20 años y sentéis. 20th anniversary of Age of Empires. What is it you wanted to say? So, yes, Age of Empires, the whole franchise will be 20. It's hitting its 20 mark October of this year. You know, and this is the start here at E3 with you. Is the start of the celebration of 20 years of Age of Empires, and that party is going to roll. We're going to continue that. So you're going to hear from us again in Has escuchado, ¿no? Ahora lo escucharás. in August. Que la Gamescom tienen algo interesante que presentar. Age of Empires event there, and talking a whole bunch about, I think, stuff you're going to want to hear. I think I'm going to want to hear it. Yes. You tease. Well, what let me I do. just say, Adam, thank you so much for coming out. Super excited about Age of Empires. And with that, our slew of announcements comes to an end. Before we depart, let's head back up to the mezzanine with Sonia for one last hello. Thank you, Sean. I had an amazing time being a part of some awesome game reveals and kicking it with you guys today. If you want any more information on any of the games that you saw today, go to pcgamer.com. If you want to hang out with me and check me out on the internet, at OMG It's Firefox, pretty much everywhere. I had a blast, and for one last time, back to you, Sean. Thank you so much, Sonia. I gotta say, it was a blast. I hope you had a great time. Thank you all so much for coming out. All of you who braved LA traffic to be here in the morning. All of you who tuned in online. Thanks to our sponsors, Intel, Microsoft, Bohemia, Tripwire, Cygames, and Nexon for helping. Esto ya se acaba. It is an absolute pleasure to have your No Borderlands 3, no Crackdown. Shout out to all the developers and the publishers at their recent conferences that have been going on. Me ha dejado en plan, pues vale. Super excited about the titles there and following them closely. Sí, pero bueno, tampoco. No, no ha estado mal, no ha estado mal. Ha estado. Bueno, otra conferencia más, ¿no? Ha estado un PC. Sí, ha estado un PC. Pero. Cuando he dicho que como, me ha gustado, como resumen general de lo que llevamos de 3, regular. Sí, sí, por ahora Microsoft es lo que más me ha sorprendido. Sí. Y tampoco mucho Microsoft. A ver, lo hizo bien, pero tampoco, sí, pero a ver, tampoco se pasó. Yo no tengo ninguna razón, para comprarme un Scorpio o para. No está siendo el mejor E3 que he visto, desde luego. No. A ver, Ubisoft, Sony y Nintendo pueden mejorar la cosa, pero. Nintendo no. Nintendo no va a mejorar una mierda. Pero con 25 minutos Nintendo no creo que vaya a hacer mucho. No. 25 minutos, ¿sabes lo que significa? Que tienen pocas cosas que enseñar. Sí. Y no creo que en esos 25 minutos me metan Metroid. Difícil. Bueno, chicos, pues hasta aquí la conferencia de... Sí, ya están hablando de tonterías. Hasta aquí la conferencia de PC Gaming. Nos vemos en 1 hora y cuarto. Bueno, en 1 hora, mejor dicho, porque empezaré a retransmitir a las 10 menos cuarto. Empezaré con Ubisoft. En 1 horita nos vemos. Venga, chicos, hasta otra. Adiós.